Pueden sentarse. ¿Cómo están? Buenas noches, sean bienvenidos a la casa del Señor. ¿Cómo han estado? ¿De verdad han estado bien? Vieron que estamos pasando por dificultades, tantas cosas que están pasando en el mundo. Les cuento así rápidamente que en Colombia, ahí en Medellín, se ahogó, un barco se hundió con 180 personas. No llevan chalecos salvavidas y hay muchos muertos. El fin del mundo para esas personas o para nosotros puede ser hoy o mañana. Por eso es tan importante el libro de Daniel como el libro de Apocalipsis. Nos gustaría que la iglesia estuviera más llena, que la gente viniera, estudiara, pero vamos a orar por las personas. Ahora cuando vayamos a orar por aquellas personas que no vinieron, por las personas que les vamos a dar el mensaje, y vamos a invitar a Luciano. Vamos a empezar nuestro tema de hoy. Muy buenas noches, ¿cómo están? ¿Se puede apagar ahí la luz un poquito? Vamos a prender esto. ¿Cómo están? Es muy agradable verlos aquí. Me parece que está más lleno que ayer, creo que está viniendo más gente, gloria a Dios. Estaría bueno que más adelante siga llenándose y para el viernes a toda capacidad. Muy bien, en esta noche vamos a ver el tema a prueba de fuego y yo tengo la costumbre de siempre antes de abrir la palabra de Dios hacer una oración, ¿sí? Así que los invito en reverencia que inclinemos el rostro. Padre Santo, Dios eterno que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias, Padre, por esta posibilidad de venir a tu casa de oración en un día lunes, a escuchar tu palabra, a reflexionar en el escrito de Daniel. Padre, ayúdanos a entender lo que has inspirado, ayúdanos a llevarnos una enseñanza esta noche. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces, a prueba de fuego, ¿sí? Es el título que lleva la meditación de esta noche. Nosotros hemos visto... Ahí está. Muy bien. ¿Alguien ha visto alguna vez un cartel de estos en algún establecimiento, en algún local? Sí, ¿verdad? Dice, la casa se reserva el derecho de admisión y permanencia. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Y significa que el dueño del establecimiento, del local, puede pedirle a una persona que se retire de su local o puede directamente no atenderlo, puede no darle el servicio porque es su local y tiene el derecho de admisión y permanencia. Pero bueno, resulta que en Estados Unidos, en el estado de Oregon, hay un matrimonio, Melissa y Aaron Klein, que tenían una pastelería llamada Sweet Cakes by Melissa, ¿sí? las tortas dulces de Melissa. Y en el año 2013 ingresaron a este local que se especializa en tortas para casamientos. Ingresó una pareja de mujeres, ¿sí? que le pidieron una torta para el casamiento de ellas. Y el matrimonio le respondió a estas mujeres que la Biblia nos prohíbe proclamar mensajes o participar en actividades contrarias a los principios bíblicos, incluyendo celebraciones o ceremonias de unión de parejas del mismo sexo. ¿Sí? Ellos entendían que la Biblia les estaba prohibiendo darles el servicio de una torta para el casamiento de estas dos mujeres. Entonces estas dos mujeres, justamente en Estados Unidos, ¿qué hicieron? Llevaron a este matrimonio a juicio, ¿sí? Lo llevaron a juicio porque en el estado de Oregon hay una ley antidiscriminación que deja exentas a las iglesias y a los colegios religiosos, pero no a un local, a una pastelería. Por lo tanto, no tenían excusa legal para ese tipo de trato. Y durante el juicio, Aaron Klein declaró: si se me dice que yo tengo que hacer un pastel para un matrimonio del mismo sexo, entiendo que se están violando mis creencias. ¿Sí? Eso es lo que declaró Aaron Klein. Y yo no sé si alguien sabe cómo terminó esta historia. ¿Alguien sabe cómo terminó? Bien. Esto terminó con una multa de $150.000 para el matrimonio y el cierre del local. ¿Sí? El local ya no existe más.
Ellos no pudieron mantener su postura de lo que ellos entendían, de lo que ellos creían, no pudieron mantener su postura porque la ley del Estado era opuesta a sus creencias, ¿sí? Pero ellos, sin embargo, se mantuvieron firmes. Yo me preguntaba, ¿no hubiera sido posible decirle a esta pareja de mujeres que estaban llenos de trabajo y que no iban a poder cumplir con el deseo de ellas? Entonces ellos no hacían la torta y las mujeres se iban a buscar otra pastelería y no había juicio, no pasaba nada de eso. O venderle una torta que no diga nada, una torta vacía, y decirle, bueno, tú la decoras a tu manera, yo te hago el pastel y tú lo usas para lo que quieras y le escribes los nombres de quien quieras. Pero no, ellos necesitaban declarar los principios que por los cuales se regían. Entonces es interesante que hoy en día, esto fue en el 2013 y en el 2016 ya cerró el local, hoy en día esto existe en Estados Unidos. El día de ayer estuvimos viendo la estatua majestuosa con la que soñó el rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, y Daniel le explicó al rey qué significaba esta estatua. ¿Se acuerdan los que estuvieron presentes? Y los que no, quizás ya lo estuvieron viendo, y si no, bueno, pueden ver el video que creo que lo van a subir en breve en internet. Entonces, Daniel le explicó que el reino de Babilonia iba a durar un tiempo y luego iba a venir otro reino y luego iba a venir otro reino y luego otro reino, y así hasta el fin de los días en los cuales el reino de Dios iba a caer y desmenuzar todo lo anterior. Entonces, en ese contexto, ¿sí?, luego de este capítulo, vamos al capítulo número 3 de Daniel. Si me acompañan con sus Biblias, Daniel capítulo 3, y vamos a leer desde el versículo 1. Dice allí: tiempo después, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro de 60 codos de altura y 6 codos de ancho, y la levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y el rey llamó a los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, presidentes y a todos los oficiales de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que había levantado. Se reunieron pues los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los oficiales de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie ante ella. Entonces el pregonero anunció: se manda a vosotros, pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, la flauta, el tamboril, el arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento músico, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor levantó. El que no se postre y la adore, en el acto será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por eso, al oír el son de la bocina, la flauta, el tamboril, el arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento músico, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Si uno se pone a meditar un poco en el significado del sueño y lo que hizo Nabucodonosor después, uno podría llegar a considerar que cuando Daniel le dijo que su reino era la cabeza de oro, y el rey dijo: no, pero yo no quiero solamente la cabeza, yo quiero que mi reino sea todo el cuerpo, ¿sí? Entonces el rey Nabucodonosor levantó una estatua toda de oro, no solo la cabeza, todo es oro, ¿sí? ¿Y qué pasaba después en este sueño? Venía una roca que representaba al reino de Dios, impactaba en los pies y deshacía todo. Entonces, ¿qué habrá pensado Nabucodonosor? Que habrá dicho: yo no quiero que Babilonia, mi reino, se desmenuce y quede y vuele como las pelusas del verano. Por lo tanto, mi estatua es el reino de Dios. Entonces, no solo Babilonia no va a terminar, sino que Babilonia es el reino de Dios. Y como reino de Dios, ¿qué hay que hacer? Hay que adorarlo, hay que adorarlo. Y en el caso de que alguien quiera oponerse o se resista a esta adoración, hay una amenaza de muerte. Hay que hacer como dice el rey.
Evidentemente, esa actitud sorprendente que tuvo al escuchar de Daniel esta revelación de Dios, se le fue yendo con el tiempo, siguió con sus dioses paganos y finalmente él dijo: voy a levantar esta estatua para que quede claro en todo Babilonia que Babilonia no se va a terminar. Babilonia es eterna, ¿sí? Y Babilonia también es Dios. Vamos a pensar un poco en esta imagen que Nabucodonosor levantó y sus medidas. Dice la Biblia que tenía 60 codos de altura y 6 codos de ancho. Si uno se pone a pensar, eso no es mucho como si fuera una forma humana, porque es muy alto y muy delgado. Es más como un poste, como un obelisco, ¿verdad? Sí, es muy delgadito y muy alto. Entonces me fijé, el obelisco en la ciudad de Buenos Aires tiene una altura de 67,5 metros y una base de 6,80 metros, ¿sí? Aquí. Y la estatua de Nabucodonosor tenía 30 metros y un ancho de 3 metros. ¿Sí? Entonces me permití poner una imagen de oro allí, un Oscar, más o menos a la mitad, un poquito menos de la mitad. Esto sería la estatua de Nabucodonosor en el centro de Buenos Aires. ¿Sí? O sea, se vería bastante, si no hubiera edificios, en un valle llano se vería bastante bien una imagen de oro allá a lo lejos, ¿sí? Todos los instrumentos sonando a la vez sería bastante fácil de escuchar también, y toda la gente reunida arrodillándose alrededor de esta imagen de oro, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Todo el mundo se arrodilló, ¿verdad? Sí, todo el mundo se arrodilló, pero hubo 3 personas que ¿qué? 3 personas que no se postraron a adorar a la estatua de oro, ¿sí? Acá hay como un hombre que está tironeando, ¿no? Arrodíllense, ¿no? ¿Qué están haciendo? Lo mismo se puede pensar, ¿no? Podrían haber dicho: me voy a atar la sandalia, voy a buscar una moneda, voy a mirar de cerca el pastito. No estoy adorando, simplemente me agacho para buscar algo y de paso esta orden pasa de largo y podemos seguir con nuestras cosas. Pero estos chicos hebreos no pensaban de ese modo y se quedaron en pie mientras todos estaban postrados ante la imagen de Nabucodonosor. Y ustedes saben que siempre hay gente que le gusta observar lo que hacen los demás y sobre todo si pueden acusarlos, ¿no? Sobre todo si pueden tener algún chisme, algún rumor, se los llama como buchones, ¿no? Por el buche, tienen el buche lleno y quieren comunicar eso que tienen en la boca. Y allí en el verso 8 nos dice que en ese momento algunos caldeos llegaron y denunciaron a los judíos. Dijeron al rey Nabucodonosor: Rey, para siempre vive. Tú ordenaste que todo hombre, al oír el son de la bocina, la flauta, el tamboril, el arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento músico, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos que tú pusiste sobre la provincia de Babilonia, Sadrac, Mesac y Abednego. Rey, esos varones no te han respetado, no adoran tus dioses, ni honran la estatua de oro que tú levantaste. Entonces Nabucodonosor, con ira y enojo, llamó a Sadrac, Mesac y Abednego. Al instante, esos varones fueron traídos ante el rey. Y Nabucodonosor les dijo: ¿Es verdad, Sadrac, Mesac y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que levanté? Ahora, al oír el son de la bocina, la flauta, el tamboril, el arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento músico, ¿estáis prestos a postraros y adorar la estatua que levanté? Porque si no la adoráis, en esa misma hora seréis echados en un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios os librará de mis manos? Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor: acerca de esto no necesitamos responderte. Nuestro Dios, a quien honramos, puede librarnos del horno de fuego, y de tu mano nos librará. Y aunque no nos librara, sepas que no adoraremos a tu Dios ni la estatua que has levantado. Nabucodonosor ya estaba enojado cuando le vinieron con el chisme, ¿verdad? Imagínense después de esta respuesta.
Dice la Escritura que su rostro se demudó, ya no podía controlar su rostro, estaba enfurecido, quizás mostrando los dientes, mordiendo fuerte, y ya directamente mandó a calentar el horno 7 veces más. El horno ya estaba encendido, lo mandó a calentar 7 veces más. Y mandó, me imagino, a gente robusta, a que ate a Sadrac, Mesac y Abednego para arrojarlos dentro del horno. Dice también la palabra de Dios que el fuego era tan fuerte que estas personas que llevaban a los 3 hebreos murieron por el fuego que salía del horno. Ellos no llegaron hasta el horno para depositar a los hebreos, sino que el fuego los quemó antes. Y los 3 hebreos cayeron dentro del horno. Uno se preguntaría dónde estaba Daniel, ¿no? Porque me está hablando de los otros 3 amigos. No sabemos dónde estaba Daniel. Quizás en otra provincia, quizás haciendo algún trámite, o quizás el rey Nabucodonosor le tenía cierto respeto a Daniel por cómo se había manifestado en el capítulo 2, entonces se le agarró con los otros 3 que no parecían estar tan junto a Dios como Daniel. Lo cierto es que los 3 hebreos fueron atados dentro del horno de fuego y ocurrió algo interesante que llamó la atención de Nabucodonosor, que estaba mirando el interior del horno. Vamos a leer el verso 24. Dice: entonces el rey Nabucodonosor se espantó, se levantó aprisa y dijo a los de su consejo: ¿no echaron 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad. Agregó él: yo veo 4 varones sueltos y que se pasean en el fuego sin sufrir ningún daño, y el parecer del cuarto es semejante a un hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiente y dijo: Sadrac, Mesac, Abednego, siervos del Altísimo Dios, salid y venid. Entonces Sadrac, Mesac y Abednego salieron de en medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, capitanes y consejeros del rey, y vieron que el fuego no había dañado el cuerpo de esos varones, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, ni su ropa se mudó, ni siquiera tenían olor a fuego, ni siquiera olían a humo, y estuvieron caminando dentro de un horno encendido en fuego, 7 veces más caliente de lo normal, ¿sí? Y es interesante esta figura que Nabucodonosor, quizás sin conocer mucho acerca de la religión hebrea, quizás obviamente sin conocer absolutamente nada sobre el Dios verdadero, él dijo: hay un cuarto personaje en ese horno que no es igual que los otros 3, es semejante al Hijo de los dioses, ¿sí? O al Hijo de Dios, es semejante al Hijo de Dios, y es el Hijo de Dios, el que estaba junto a Sadrac, Mesac y Abednego dentro de ese horno. Entonces, obviamente, luego el rey Nabucodonosor volvió a morderse su lengua, ¿no? a tragarse sus palabras y declarar otro decreto de muerte, que el que no adore al Dios verdadero va a morir. Siempre se ve que a Nabucodonosor le gusta mucho proclamar edictos de muerte. Vamos a hacer un pequeño repaso de los puntos principales que hemos visto hoy, un cuadro completo del capítulo 3 de Daniel. Tenemos un soberano poderoso, el rey Nabucodonosor. Era el rey del imperio babilónico, dominaba absolutamente todo lo conocido, todo el territorio conocido en el oriente, ¿sí? Lo que es la Europa moderna. Él dominaba absolutamente todo. El oriente, digamos, China, India, no era importante en ese momento. América ni siquiera se sabía que existía, quizás. Entonces, lo más importante del imperio babilónico era dominado por Nabucodonosor, un soberano poderoso. Luego tenemos una imagen falsa, ¿sí? La imagen que levanta Nabucodonosor, una imagen de oro. La imagen de oro no tenía poderes, la imagen de oro no era un dios, sin embargo había que adorarla, es una imagen falsa. ¿Qué más pasa? Una adoración forzada, hay que adorar esa imagen. Quizás no salía del corazón de la gente adorar esa imagen, pero había que hacerlo, porque esa era la orden. La orden era que al sonar la música había que postrarse y adorar a la imagen. Unión de la Iglesia con el Estado.
el rey Nabucodonosor era el representante político de la provincia de Babilonia. Él no era un sacerdote, sin embargo estaba diciendo cómo se debe adorar. Entonces la política y la religión se estaban juntando allí. La iglesia y el Estado eran una. Y por último, pena de muerte. Aquel que no haga caso a este edicto, a este decreto, debe morir. Debe ir al horno de fuego, ¿sí? Y es interesante que podamos notar que Dios no salvó a Sadrach, Mesach y Abednego del horno, porque ellos fueron al horno. Dios no les ahorró el horno, no sé si me explico. Dios permitió que vayan al horno y los salvó en el horno, ¿sí? Dios acompaña dentro de los problemas, no de afuera para que los problemas no vengan, no lleguen. Dios acompaña el proceso y está contigo dentro del horno. Y ahora nos podríamos hacer una pregunta, pensando en lo que ocurrió con esta pareja pastelera, ¿no?, en Estados Unidos, y con lo que leemos ahora en Daniel 3, nos podríamos preguntar, a ver si... Ahí está. ¿Será que este es solo un hecho aislado que aconteció hace más de 2500 años? ¿O podría suceder nuevamente? Todo lo que acabamos de leer, la imagen, la adoración, iglesia y Estado, decretos de muerte, puede que suceda de vuelta, puede que no. Hay un libro en la Biblia que se suele aconsejar estudiar junto con Daniel, que es el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis es un libro que, entre otras cosas, habla sobre lo que va a ocurrir en el fin de esta tierra, de esta historia del hombre. Y en el capítulo 13 del libro de Apocalipsis, yo los invito a que me acompañen allí, al final de la Biblia vamos a encontrar el Apocalipsis, y en el capítulo 13 ocurren ciertos incidentes que nos hacen recordar lo que hemos estudiado en el capítulo 3 de Daniel. Y fíjense estos paralelos porque son bastante sorprendentes. Tenemos soberano poderoso, que era el rey Nabucodonosor. En Apocalipsis 13 y el verso 13, fíjense cómo dice: realizaba grandes señales y hasta hacía descender fuego del cielo a la tierra ante los hombres. ¿Eso no es tener poder? Claro que sí. Un soberano poderoso que hace descender fuego del cielo ante los hombres es el protagonista del capítulo 13 de Apocalipsis. Una imagen falsa. Sigamos al versículo 14, dice: con las señales que se le permitió realizar en presencia de la primera bestia, engaña a los habitantes de la tierra y les manda que hagan una imagen de la bestia que tuvo la herida de espada y vivió. Hay una imagen falsa también, ¿sí? Y es adoración forzada. Fíjense el verso 15. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la primera bestia para que la imagen pudiera hablar y dar muerte a todo el que no adore a la imagen de la bestia. Entonces ahí tenemos una adoración forzada y una pena de muerte en el mismo versículo, ¿sí? Y por último, ¿qué paralelo nos falta? Unión de iglesia y Estado. ¿Será que esto también está en el capítulo 13 de Apocalipsis? Veamos el verso 12, que dice: ejercía toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hacía que la tierra y sus habitantes adorasen a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Si este soberano tiene poder para mandarle a la tierra entera y todos sus habitantes que adoren, significa que tiene poder político. Y si manda a adorar, significa que está teniendo poder religioso. Entonces, la política y la religión se unieron de vuelta. Y el Estado y la Iglesia se volvieron a unir. Y el capítulo 13 del libro de Apocalipsis aún no se ha terminado de cumplir. Son profecías que se van desarrollando a lo largo del tiempo. Muchos de los versículos del capítulo 13 lo podemos comprobar que ya se han cumplido, ya han sucedido en la historia, pero hay algunos que todavía no. Yo creo que estos que acabamos de leer todavía no los estamos viendo, todavía no los hemos visto, pero nadie sabe, nadie tiene la vida comprada, nos decía
nuestro hermano Gerson, ¿verdad? No sabemos lo que puede pasar mañana, no sabemos lo que puede pasar pasado mañana, pero una cosa es cierta, hay un Dios que puede acompañarte dentro del horno de fuego. Y ese Dios está vivo. Y ese Dios que hace 2500 años, 2600 años, acompañó a Sadrac, Mesac y Abednego en la prueba, porque ellos fueron fieles, ellos se quedaron de pie. Y Él los acompañó en la prueba dentro del horno de fuego y ni siquiera olor a humo tenían en sus ropas. Es el mismo Dios que va a estar allí en el horno de fuego con aquellos que se queden de pie cuando la orden sea que hay que adorar a la imagen de la bestia. No sé si será un obelisco de oro, no sé si la imagen será otra cosa, pero definitivamente va a haber una orden de adorar algo que no merece adoración. Y Dios va a recompensar a aquellos que se mantengan firmes, que se mantengan fieles, y aquellos que quizás tengan que pasar por la prueba. Yo no sé si habrá un horno de fuego, no lo puedo asegurar, tampoco lo puedo desmentir, no sé si habrá un horno de fuego, pero si lo hubiere, Jesús va a estar contigo entre las llamas. Entonces yo, en esta noche, después de reflexionar un poco en el capítulo 3, en el capítulo 3 de Daniel, 13 de Apocalipsis, yo quisiera orar al Señor y pedirle que me ayude a prepararme, que me ayude a estar de pie. Si llega a ser que me toque, al igual que a los 3 hebreos, adorar esa imagen, yo no quiero arrodillarme, no quiero tratar de atarme la sandalia, no quiero buscar una moneda en el momento que hay que arrodillarse, yo quiero permanecer en pie. Por más que me tironeen del saco y me digan, no te conviene, hay un horno de fuego allí, yo me quiero quedar de pie, así como lo hicieron Sadrac, Mesac y Abednego. Entonces yo voy a orar por eso, le voy a pedir al Señor por esto. Invito a todos los que quieran orar conmigo, que nos pongamos de pie y nos quedemos de pie, así como se han quedado los 3 hebreos hace más de 2600 años atrás. Padre Santo, Dios eterno, nuestro Salvador. Padre, tú has caminado en las llamas del horno de fuego para que a Sadrac, Mesac y Abednego las llamas no le toquen la ropa. Ellos ni siquiera tenían olor a humo al salir de ese horno, Padre. Tú garantizas que nos vas a estar acompañando y protegiendo de las pruebas, pero no garantizas que las pruebas no van a existir. Y es por eso, Señor, que en esta noche todos tus hijos que están aquí de pie, todos aquellos que están escuchando y en su corazón tienen este mismo pedido, Padre. Queremos ser fieles cuando llegue la prueba. Queremos ser fieles y recordar que tú estarás allí con nosotros entre las llamas para protegernos. Danos la seguridad, danos la certeza, danos la fe. Te lo pedimos en el nombre todopoderoso de nuestro Señor Jesús. Amén. Hermanos, gracias por haber venido. Mañana 7:30 de la noche nos vemos aquí puntuales. Empezamos y bueno, que el Señor les bendiga. Nos vemos mañana. Cuídense mucho. Chao.